los elementos que tiene esta historia, que por supuesto está en pleno desarrollo y queremos conversar y presentar a nuestro primer entrevistado entonces de esta jornada. Estoy hablando del investigador y consultor internacional en crimen organizado, Pablo Ceballos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Alpampan en el mostrador.cl. Muchas gracias a ustedes, al mostrador, a ustedes, Virna, por este momento. Muchas gracias. Bien, Pablo, mira, queremos aprovechar justamente tus conocimientos en materia de crimen organizado y no sé si te alcanzan todos esos conocimientos para hoy día lograr dibujar más o menos, ¿no? ¿Cuál es, dirías tú, la conjetura o la hipótesis más probable o las hipótesis más probables que explicarían este hecho delictual o este hecho de la naturaleza que sea, ¿no? Pero que por supuesto ha generado mucho impacto. Sí, mira, yo creo que sería poco profesional de mi parte tratar de señalar una hipótesis respecto a lo que está siendo investigado en las características que lo está haciendo el Ministerio Público. Pero lo que sí podemos sacar una fotografía realmente de lo que está pasando en Chile, que es lo preocupante. Porque, por un lado, tenemos este evento, este trágico evento que termina con la ejecución, ¿no es cierto?, aparente de ejecución de este ciudadano en condición de refugio en Chile, venezolano. Pero la característica es que la opinión pública, la prensa, hizo una presión muy significativa para que este sea un tema país. Lo que sucede es que nosotros estamos teniendo eventos como estos, sin estos actores, no sé, tan politizado el tema, constantemente en Chile, con zonas muy controladas por aparentemente estructuras de criminalidad un poco más avanzadas, tanto nacionales como extranjeras, y hay una serie de fenómenos que nos pueden permitir entender que estamos viviendo un momento bien complejo como país, y la politización que ha tenido el mismo tema nos hace tener diagnósticos quizás un poco divididos, un poco confundidos, y no tener una visión de Estado para enfrentar un problema que va más allá de la izquierda o la derecha o quien gobierne o no gobierne. Es un tema de Estado que nos vamos a arrepentir de no haber dimensionado y diagnosticado a tiempo para poder encontrarlo. Y yendo al punto específico de esta situación lamentable, yo creo que hay varias cosas que uno puede observar y que uno puede especular, ¿no es cierto? Y hacerse responsable también de esa especulación, porque en realidad lo que hemos visto es un poco de mucha gente opinando, generando teorías, etcétera, que eso confunde y predispone mucho a la opinión pública, y por lo tanto cuando las autoridades demuestran las pruebas, la evidencia, la investigación que desarrollan en secreto, se va a producir este efecto tan conocido por nosotros en Argentina, que es de no creer nada, que todo es una mentira, que esto no fue así, que están ocultando otra cosa, etcétera. Entonces, es un riesgo hoy día especular de eso, pero sin embargo uno puede opinar respecto a los hechos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, perdón. Sí, es que vamos deteniendo ahí, Pablo, ¿te parece? Porque es importante, entonces, por supuesto que yo no te pido que hagas un análisis exhaustivo más aún cuando la investigación tiene carácter reservado, pero sí te pido que analicemos los hechos. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, una situación que es bastante atípica, porque primero que nada se secuestra a una persona, no se pide rescate por ese secuestro, lo hacen vestidos, ¿no es cierto?, como personal de la PDI. ¿Cuál es el sentido? Se preguntan algunos investigadores o ex policías, incluso de Venezuela. ¿Cuál es el sentido, si vas a matar a una persona, de hacer todo este operativo? Entonces, partamos por ahí. La descripción de los hechos y el efecto que desde tu punto de vista tiene toda esa orgánica que se genera para detener a este exteniente, ¿no? Sí, perfecto. Es un muy buen punto de inicio que nos permite entender que estos hechos se dan en un contexto social en Chile donde la criminalidad ha tenido evoluciones diferentes y operaciones de este tipo también se han visto sin tanta repercusión pública. O sea, secuestros de personas vestidas como policías, secuestrando a otros para cobrar posteriormente extorsiones, no es algo nuevo. Esto ha sucedido. Normalmente, hace un tiempo atrás en Chile eso se daba más bien entre grupos criminales, entre grupos que se quitaban drogas, las famosas quitadas de drogas. Más de alguna vez lo reportó, lo habló de ese fenómeno naciente por ahí por los años 2000. Pero este hecho puntual que sucede tiene características que son complejas a mi juicio. Sucede en un horario eh, que es a las 3 de la mañana en el domicilio de esta persona, donde obviamente hoy día los sistemas tienen, todos los condominios tienen muchas cámaras de seguridad de muy buena calidad. Hay una especie, a mi juicio, muy aventuradamente lo digo, una especie de visibilización de la operación, una especie de intención de que esta operación sea visible.
Hay varios elementos que no cuadran, como por ejemplo la audacia o impunidad con que actúan estas personas simulados de policías de investigaciones en vehículos que tradicionalmente utiliza la policía de investigaciones, hablando aparentemente con acento que no era chileno. O sea, el actuar sobre seguro solamente nos puede decir que son gente muy experimentada o que por el contrario son gente que está dispuesta a terminar en la cárcel por una operación que le ordenan hacer. O sea, tenemos ahí una amplia hipótesis de quiénes podrían ejecutar. Ahora, el que haya un detenido menor de 17 años y que el propio fiscal haya dicho públicamente que está involucrado directamente en los hechos, me hace más pensar que detrás de una gran operación más bien hay la utilización de otras personas que tienen ese deseo de, como se dice en la jerga carcelaria, crearse una especie de ficha, ¿no es cierto?, para poder llegar a un momento. Y aquí hay A un ver, punto que es. explícate ese punto porque no te lo entendí muy bien. A ver, ¿cuál sería ahí, dirías tú, la intención, ¿no es cierto? ¿No es Sí, esta gran operación? ¿Es una gran operación? ¿Cuál sería el propósito? hay varias posibilidades. La posibilidad de que sea cualquiera de esas es amplia. Ya, Lo que se tiene que entender el contexto. Hoy día la criminalidad en América Latina tiene un punto de control inicial que es la cárcel, ¿no es cierto? La cárcel ya no correcto. denuncia a los delincuentes, ya no genera el mismo efecto social que uno pretende entender cuando estas personas están. Y de hecho, los grandes grupos criminales que hoy día operan en América Latina provienen de estructuras inicialmente carcelarias, ¿no es cierto? El Tren de Aragua es una de ellas también, Claro. el primer comando de la capital es una de ellas. Entonces la cárcel genera una especie de plataforma donde la gente necesita visibilidad para poder llegar. O sea, la cárcel es un estado que a ellos le acomoda. La nueva criminalidad que hoy día se ve en América Latina le acomoda. Entonces la visibilidad que uno puede obtener o que un criminal puede obtener en una operación como esta le permite llegar en otra condición en caso de ser detenido en una cárcel y generar ciertos niveles de liderazgo, generar ciertos niveles de, como lo decía anteriormente, una ficha. Entonces, volviendo a esta situación del secuestro de este teniente, las posibilidades son amplias, desde de una actividad ejecutada por sujetos muy profesionales que tenían como intención generar una visibilidad de la operación, hasta un contrato entregado a sujetos con menos experiencia, pero que le da lo mismo porque su objetivo final es hacer el contrato y terminar dentro de la cárcel con un perfil de, tú fuiste el que secuestró a esta persona, tú fuiste el que te vestiste de policía, a ti fuiste que la persona que todo un país te buscó por una semana. Eso te va generando una especie de estatus criminal, que son los nuevos liderazgos que posteriormente vamos viendo. Entonces, esto es súper complejo y por eso yo partía explicando que, desde mi perspectiva, creo que lo que está haciendo la Fiscalía y la Policía debe hacerse sin tanta especulación previa de qué es lo que hay. Es mejor esperar las conclusiones de esta investigación. De hecho, hoy día vamos a tener algo de información con cuando esta persona se ha puesto, ¿no es cierto?, su control de detención y Ya, entender pero hacia dónde la investigación. claro, Aquí, ahora sí, por aquí hay un favor, punto, continúa y ahí después yo te hago una pregunta respecto de lo que está señalando. un Dale nomás. breve punto que yo creo que es bueno aclararlo para tu audiencia, para todos nosotros. Ujú. El Por objetivo supuesto. de la policía y del Ministerio Público es aclarar casos, ¿no es Ujú. cierto? Esta es la persona que hizo esto, es el autor, el cómplice, etcétera. Y en algunos casos, efectivamente, el motivo. Siempre el motivo puede ser muy sencillo. Yo creo que aquí el trabajo que tenemos que hacer, o que se debe hacer la prensa independiente, los centros de observación del crimen, incluso este caso está siendo muy visto en América Latina, ¿eh? Porque si Mm. tiene connotaciones políticas puede tener efectos muy complejos. Pero lo que nosotros tenemos que entender, creo yo, o trabajar después de saber la verdad jurídica de lo que sucedió acá, es efectivamente cuáles son las motivaciones que existen, cuáles son los hilos de imbricación que puede tener tanto la víctima, que pueden tener los victimarios, en qué nivel de actuación están los delincuentes que realizan esto, están en una condición de subcontratados, de contratados, ellos tomaron la decisión. Quizás esas sean las verdaderas preguntas que tengamos que hacernos después de tener la realidad o el final de la investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía. Ahora, hay un punto que a mi juicio es dentro de lo dramático de esta historia, porque detrás de esto hay familias, hay personas, hay amigos, pero dentro de lo dramático, insisto, que es esto, el punto que hayan logrado encontrar el cuerpo del exteniente es algo importante como Estado, como país, ¿no es cierto? Una de las grandes condicionantes que uno ve en América Latina, específicamente desde México al sur, pero muy fuerte en los países criminalizados, es que las víctimas nunca aparecen.
Y eso nos marca a nosotros un punto de inflexión de que tenemos que estar muy atentos respecto a esto y no normalizar el hecho que hayan secuestros y que no se sepa nunca más dónde están esas personas. Claro, eso es un dato absolutamente, y sabes tú que yo creo que también hay que decirlo, Pablo, o sea, esto es un triunfo también para las policías y para el trabajo policial en un contexto donde siempre se dice que hay falta de inteligencia, pero al menos, como bien señalas tú, se ha encontrado el cuerpo y que eso también va a ayudar a que esta investigación pueda desarrollarse de mejor manera. Conversamos a esta hora con Pablo Ceballos, investigador y consultor internacional en crimen organizado. Pablo, siguiendo con las hipótesis, ¿no?, que pueden rodear este caso. Eh, Vamos ahora al objeto, digamos, de este secuestro y esta víctima. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el interés que podría tener una organización criminal, si es que esa es la tesis, o digamos, un grupo político de secuestrar a este hombre de 32 años, refugiado en Chile, que se había escapado de una cárcel en Venezuela y que algunos dicen que habría conspirado o no contra el gobierno de Maduro? Hay elementos fácticos que son públicos, ¿no es cierto?, que establecen que el gobierno de Venezuela ha venido advirtiendo y señalando e indicando a determinadas personas, casi todas provenientes del mundo militar, como presuntos gestores de una serie de eventos que tienen como objetivo final derrocar al gobierno que existe hoy día en Venezuela. Y esto en un contexto muy complejo, que usted, todo el mundo lo sabe, de próximas elecciones, elecciones que están aparentemente bastante custodiadas para evitar que sean democráticas y limpias, pero en un contexto donde la característica del régimen venezolano en los últimos 15 años ha sido la oscuridad. No hay mucha información que uno pueda obtener y en realidad gobiernos que están en estas condiciones más bien grises, tienen los mismos accesos que tienen todos los gobiernos que propician la democracia o tienen Estado de Derecho. O sea, ¿a qué me refiero? Un gobierno autoritario puede tener acceso a las mismas listas que puede tener Interpol en Chile o en otro país y puede colocar en esas listas a personas buscadas por cualquiera de los delitos que ellos consideren que son detectables en esta lista. Hay un contexto complejo en Venezuela, hay que entender mucho más allá, a mi juicio, ¿no es cierto?, desde la perspectiva, lo que es el caso puntual del teniente Ojeda. El año 2018, ¿no es cierto?, 2017 se ven estas oleadas masivas de migración que se producen de Venezuela casi todas en condiciones bien irregulares y que propician grupos como el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, que ven en el mercado de la migración una serie de oportunidades criminales de extorsión, principalmente explotación sexual, y en esta oleada migratoria, ¿no es cierto?, sobre todo personas, en el caso del teniente Ojeda, que se encontraba fugado, ¿no es cierto?, para el régimen, pueden haber existido vinculaciones, tienen que haber tenido algún tipo de conexiones, vínculos, etcétera. O sea, las posibilidades de entender, y por eso yo hoy día escuchaba en radio que uno de los esfuerzos del Ministerio Público y la policía es entender quién era el teniente Ojeda. Yo creo que ese es el mejor punto de camino, ¿no es cierto?, para poder establecer realmente qué fue lo que sucedió en este caso. Y tal como usted lo dice, yo creo que eh, el éxito, entre comillas, lamentable de este terrible caso de haber encontrado el cuerpo marca una gran diferencia con otras realidades en América Latina, eh, donde observamos fenómenos o acciones similares a esta, que en realidad nos complejizan todo, porque no sabemos si esto es una operación política, es una operación política vinculada con el crimen. Y aquí un último punto, ¿eh? Uno de los ¿Sí? fenómenos que observamos y que los expertos como Douglas Farah vienen advirtiendo es que los estados actualmente están viviendo una especie de tercera ola criminal, donde el socio más confiable que tienen los estados autoritarios son los propios criminales. Entonces hay que tener mucha atención con eso, porque si me permite, solamente para Sí, entender, la claro, primera ola claro. criminal surge o se entiende en América Latina cuando el cartel de Medellín decide hacerle la guerra al Estado, ¿no es cierto? Un modelo criminal donde ellos desafían al Estado. El segundo viene con el cartel de Cali y con los carteles mexicanos, donde estos grupos deciden asociarse con los estados, ir comprando los estados. Y esta tercera oleada que se empieza a observar después de la pandemia con algunos estados autoritarios, pareciera que existe una codependencia de vinculación entre estructuras criminales muy poderosas que ya no pueden ser controladas y los propios estados para llegar a acuerdos que significan, por ejemplo, baja de las tasas de homicidio, controles territoriales y que podrían explicarse estas lógicas de países que tienen cero tasa de homicidio,
pero que tenían tremendas índices de presencia de organizaciones criminales y pandillas, como se ha observado, ¿no es cierto?, en América Central. Entonces hay que poner Ya, mucha pero atención. claro, pero mira, es que eso también lo hemos escuchado, por ejemplo, respecto a lo que pasa en El Salvador con Bukele, en fin, ¿no? Pero, a ver, siguiendo la lógica de para poder entender el por qué este hombre, y ahí que tú planteaste un punto que quiero retomar. Tú dices que en estas oleadas, ¿no es cierto?, que parten fuertemente, sobre todo el 2018, ¿no es cierto?, este éxodo de migrantes, donde el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, encuentra una gran fuente de negocio, que es la trata de personas, el tráfico de personas. Tú dices que podría haber habido un vínculo entre la salida de Ojeda de Venezuela, recordemos que él escapa, y los grupos criminales, no digo para que él estuviera vinculado a los grupos criminales, sino que esos grupos criminales le hubiesen facilitado la salida y el escape. No, no lo sé, pero sí hay un modelo que es recurrente y que todas las personas que hemos entrevistado, yo me encuentro hoy día haciendo un reportaje sobre el Tren del Agua y su influencia en Chile, todas las víctimas que hemos reportado indican que desde las oleadas migratorias que involucran los accesos por áreas no reguladas, por el tema del COVID principalmente, o por esta expansión de falta de documentos para poder ingresar a un país, todas las víctimas que nosotros hemos entrevistado de alguna forma conocieron, se vincularon o llegaron a lugares que estaban controlados por estructuras que se autodefinían como el Tren del Agua. Todavía está por establecer si esas eran estructuras reales, eran franquiciados, eran imitadores de marca o eran delincuentes locales que asumían ese nombre para difundir temor. Entonces la posibilidad de vinculación existe, pero yo no tengo certeza de cómo fue la forma como llega el teniente Ojeda a Chile, que nos permite indicar si llega por un paso regulado, si llega por un paso irregular. Me da la impresión que por su condición de refugio debe haber ingresado por un paso regulado. Y, lo que sí puedo asegurar que lo que nosotros hemos visto en América Latina es que gran parte de las personas que decidieron migrar en condiciones que tenían ciertos niveles de informalidad, ¿no es cierto?, de alguna forma se vincularon con estructuras delictuales que han hecho en la migración, en el ingreso de personas a otros territorios, un verdadero mercado tremendamente rentable y que, a mi juicio, es uno de lo que ha potenciado el Tren de Aragua. Eso Claro. significa, más que haya tenido vinculación o no, el teniente Ojeda, que es algo que yo no sé y que me imagino que por su formación no la tuvo, eso significa la presencia de estructuras que dicen pertenecer a este colectivo criminal venezolano o a otro, o que ocupa su marca, que pueden tener o que se convierten en grandes fuentes de información. Ese es un dato también comprobable y es un dato que hay investigadores que lo han dicho respecto, por ejemplo, hay una muy buena investigación que recomiendo sobre el Tren del Agua de Ojo Público que establece o que indica, por elementos de la propia Fiscalía peruana, que establece que existen muchos centros de fuentes de información de venezolanos migrantes que actúan entregando información por efectos de coacción o de intimidación de los grupos que controlan cierto territorio, ciertos lugares de territorio. Normalmente la población migrante se llega a un mismo lugar, ¿no es cierto? Crean especies de subbarrios. Aquí hay uno muy interesante en Santiago de Chile, que es la pequeña Caracas, que está ahí en Toromazote, donde aparentemente hay mucho control de esta naturaleza. Así que, Oh, para claro. finalizar, yo creo que no creo que el teniente haya tenido, pero sí existe una realidad que está ahí presente y que, como bien dice el trabajo del Ministerio Público y la policía, hay que establecer muy bien quién era el teniente Ojeda, cuáles son sus vinculaciones en Chile desde su salida de Venezuela. Ya, porque la otra, digamos, hipótesis, ¿no es cierto?, que es más política, hablemoslo así, porque en realidad, efectivamente, las policías y la fiscalía tienen que tratar y trabajar sobre los hechos y sobre los datos concretos y objetivos, ¿no? Pero en las especulaciones políticas que hay y que se han manejado en estos días, se habla mucho de la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro use a estos grupos criminales, en lo que tú señalabas, la tercerización de la actividad criminal, más bien para lograr el objetivo que en este caso sería el asesinato de este hombre. La pregunta es, ¿por qué hacerlo así? O sea, está bien, Diosdado Cabello festinaba con esto y lo ridiculizaba, porque decía, claro, nosotros íbamos a recorrer no sé cuántos kilómetros atravesando toda América Latina a vista y paciencia, ¿para qué? Para, digamos, generar o provocar este hecho. Y ahí varias preguntas más, y con esto termino, Pablo. ¿Por qué él? O sea, ¿qué tanta importancia podría haber tenido el teniente Ojeda para el gobierno de Nicolás Maduro? Es decir, tantos años que han pasado desde que llegó a Chile, no sé cuántos han, si eran 2 años o algo así. ¿Por qué?
un investigador que yo conozco, muy buen investigador, que dice, ¿quién se beneficia? En realidad es la principal pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no es cierto? ¿Quién se beneficia con un acto como este? Yo creo, Mirna, que nosotros partimos de una base eh, de opinión basado en que vivimos en un país bastante institucional, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tenemos que partir pensando es que dentro del régimen venezolano existen múltiples facciones, ¿no es cierto? Facciones que están en pugna también, facciones de poder, ¿no es cierto?, que están tremendamente en pugna. Hay facciones que obedecen a ciertos liderazgos que vienen desde el mundo militar, otros que obedecen al liderazgo político, hay otros que hoy día están caídos en desgracia, ¿no es cierto?, como Tarek El Aissimi, que nadie sabe dónde se encuentra, que fue gobernador de Aragua, también fue ministro encargado de prisiones en su momento. Entonces, la verdad es que esto puede que no sea, si que la hipótesis de una acción política cobra fuerza, esto no sea necesariamente una decisión colectiva ni colegiada. A lo mejor es una decisión que surge de alguna de estas facciones que se encuentran en pugna, en lucha, que tienen como intención perjudicar las relaciones, porque en definitiva, si se establece que hay una operación política que hoy día termina con una persona ejecutada, no con una persona que termina en una cárcel venezolana, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sería otra hipótesis. Lo único que va a generar en Venezuela es un aislamiento aún más fuerte en la región por este evento, si esto se llega a comprobar. Creo que es muy difícil que se llegue a comprobar. Creo que hoy día hay grandes niveles de responsabilidad que tienen que ver mucho con la afinidad o rechazo que tú tienes contra el régimen venezolano. Entonces, creo que hay que ser muy cauto respecto a eso, pero las hipótesis, tal como dijo el fiscal Barro y como lo ha dicho mucho, no pueden ser descartadas ni tampoco podemos cerrarnos en una hipótesis. En definitiva, lo que tenemos que nosotros hacer es encajar eh, los hechos en las teorías y no las teorías en los hechos, que es el gran problema que uno observa de repente en esta gran cantidad de hipótesis que surgen. Sí, fíjate que yo entiendo lo que tú dices, Pablo. Estamos conversando con Pablo Ceballos, investigador y consultor internacional en crimen organizado, porque evidentemente aquí hay demasiados elementos que podían haber configurado el caso, o están configurando más bien el caso, ¿no? Pero nuevamente, tras todo este operativo, volviendo a la descripción de los hechos, ¿no es cierto? Y volviendo a la forma en que se ejecuta. Estamos hablando, 3 de la madrugada, un grupo que se hace pasar por agentes de la PDI, que entra al edificio, porque si fuera por querer asesinarlo, contratas un sicario, ¿no es cierto? Y lo matas cuando va al supermercado. O sea, ¿por qué hacerlo de esta manera? Entonces, lo que tú observas, de acuerdo a lo que te he seguido, es que aquí había una intención de que esto se mostrara, de que esto se viera. ¿Cuál es la intención? Si es de carácter delictual o de carácter político, es lo que está por verse. Eso es lo que está por verse. Exactamente, esa es una de las mejores conclusiones que he escuchado. Un tema final, sí. El crimen organizado, que puede tener concepciones políticas, insisto, porque hoy día hay contaminación cruzada entre la política y el crimen en muchas partes del mundo y América Latina sobre todo. El crimen organizado tiene un efecto actualmente, ¿no es cierto?, del que observamos de buscar la visibilización de su acción. Y eso tiene un objetivo, eso es el objetivo de fomentar su marca, de aumentar su marca. Y en esta especie de bolsa de comercio criminal, el aumentar la marca genera grandes réditos. O sea, Mirna, nosotros hace, ¿qué? 2 meses no sabíamos la existencia de los grupos criminales de Ecuador, no hablábamos de choneros, no hablábamos de tiguerones, solamente un grupo pequeño y especializado de investigadores hablaba de ellos. Pero desde que se tomaron en vivo un canal de televisión, ese grupo entró a los top 10 de la visibilización criminal de las marcas. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que observamos en Chile. Hay una visibilización y detrás de esto hay un mensaje. Eso es lo que debiéramos tratar de entender. ¿Qué mensaje nos mandaron? Ya, pero ese mensaje tiene que ser atribuido a alguna organización para que esa acción tenga rédito, ¿no? O puede ser un mensaje aún más complejo y más confuso es un mensaje para ver que ciertos grupos, sin tener un nombre, operan en niveles de impunidad en países donde una de las características esenciales que tenían eran sistemas sólidos de policía y sistemas sólidos de investigación criminal. Creo que hoy día se ha hablado mucho de nuestra falta de inteligencia, etcétera, lo que indudablemente es perfectible, pero nosotros no vivimos en un país sin inteligencia, quizás no tenemos órganos que puedan ejecutar la inteligencia táctica requerida en amenazas como las que hoy día vivimos. Pero una de las importancias o lo más fuerte que tenemos que mandar como mensaje también nosotros, porque si la criminalidad, la política criminalizada nos quiere enviar un mensaje como Estado, también tenemos que mandar una imagen.
un mensaje, y ese mensaje es dejar que estas instituciones que están investigando esto lleguen a las conclusiones finales, busquen a las personas que son los autores, tanto materiales como intelectuales de este hecho, y se pueda tener certeza de lo que pasó en Chile y evitar que esto vuelva a suceder, porque quizás lo más grave que podríamos tener en los próximos días, los próximos meses, es que un evento como este, independiente que hayan personas identificadas y el cuerpo ubicado, volviera a suceder en nuestro país. Ahora, para cerrar, y muy cortito, Pablo, porque ya se nos acabó el tiempo, pero en definitiva, esto para ti, este acto, este hecho, representa un hito muy importante, porque tú decías, claro, otras veces ha habido secuestro o, mejor dicho, acciones ejecutadas por delincuentes que se hacen pasar por policía, pero tiene este hecho una característica que lo hace definitivamente distinto y que nos habla de que los problemas que tenemos de criminalidad están en un estadio muy superior. Yo creo que indudablemente este es un hito es uno de los tantos hitos que nosotros hemos observado en nuestros países. Este es uno de los quizás nos adelanta mucho el escenario de la criminalidad hacia donde va. Otro va a ser cuando no podamos encontrar reclusos dentro de las cárceles que desaparecieron, ¿no es cierto? Y no por una fuga. Ese es otro hito muy común en América Latina. Y yo creo que estamos ante el desafío de tomar decisiones como país, como Estado, serias, decisiones reales, decisiones eh, unidas, ¿no es cierto?, en un diagnóstico común de lo que tenemos, de lo que estamos enfrentando. Efectivamente, no tengo ninguna duda que este bonito, esta persona además está en una condición particular en Chile, en una condición de refugio, es decir, nosotros teníamos que garantizar a esta persona la protección, nosotros como Estado, y indudablemente creo que es un evento que nos define internacionalmente, nos marca internacionalmente, y nuestra respuesta a este evento va a ser lo que nos permita establecer o definir qué tan serios somos para enfrentar estos fenómenos nuevos y emergentes que están sucediendo en Chile. Bien, pues Pablo, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Pablo Ceballos, investigador, consultor internacional en crimen organizado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Lina Yalmo, por ahora. Muy amable. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a entrar de lleno en la etapa, ¿no es cierto?, política que comienza ya con marzo. El gobierno parte, ¿no es cierto?, su segundo tiempo. Vamos a estar hablando con Axel Cayís, vamos a estar hablando también de los reacomodos en la derecha, vamos a hablar de la batalla cultural versus los acuerdos, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que se presenta ahora ya en marzo con la llegada de este 11 de marzo y por supuesto un nuevo aniversario de la administración del presidente Gabriel Boric. Vamos y volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Qué satisfacción gritar ese golazo de tu equipo y al mismo tiempo estar